Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles y Tatiana Pérez, como siempre, a partir de este momento, en la próxima hora, desarrollamos el análisis de la noticia de la coyuntura con titulares. El primero de ellos es Noticia Chile. El olvido por los horrores de la dictadura no es opcional. Por eso este jueves, en el Día del Joven Combatiente, afloran historias de aquellos que perdieron la vida, denunciando crímenes pinochetistas. Pero ¿quiénes se encargan de que esta historia no muera? Se los contamos, lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Perú, la Fiscalía formaliza investigación contra congresistas involucrados en la compra de votos para evitar la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Entre los llamados a declarar por esos llamados Kenji Videos está el propio Moisés Mamani, encargado de las publicaciones. Revisamos estos hechos políticos, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, América Latina, con una Semana Santa de homilías, de procesiones, misas, ritos y pago de promesas para los católicos. Desde el Vaticano, el Papa Francisco llama a su feligresía a unirse en oración, a los curas a predicar en la calle. Pero pese a todos esos esfuerzos de la Iglesia, incluido un Papa argentino, el catolicismo en la región va en declive. ¿A qué se debe esto? También lo analizamos. Es Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. En Noticia Chile, este jueves se conmemora el Día del Joven Combatiente en este país suramericano para recordar la lucha de la juventud contra un sistema dictatorial basado en la violencia y el miedo. La fecha lucha por conservar su valor histórico a pesar del tratamiento descalificador que recibe de medios de esta nación. Vamos a recordar estas historias. Como cada año, Chile recuerda este jueves el asesinato de Mauricio Maigret, Paulina Aguirre y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara, todos ajusticiados un 29 de marzo por el Estado chileno. La conmemoración se estableció hace más de 30 años por los partidos y movimientos sociales a los que pertenecían las víctimas, y persiste gracias a las nuevas generaciones de jóvenes que mantienen vigente su lucha por un sistema de gobierno que promueva la justicia social y la igualdad de oportunidades. Desde los medios de comunicación corporativos, la fecha es frecuentemente referida como el Día del Joven Delincuente, y se acompaña de acciones como el refuerzo de la seguridad para supuestamente prevenir ataques contra instalaciones públicas. Los actos despolitizan la fecha y descalifican su causa. Un referente fundamental de los movimientos sociales es la figura de Orlando Letelier, joven colaborador del gobierno de Salvador Allende, titular del Ministerio de Defensa para el momento del golpe de Estado en 1973 y primer funcionario de ese gobierno en ser detenido por la dictadura. Luego de sufrir prisión y tortura, Letelier se exilia en Estados Unidos, donde encontró la muerte. Un documento oficial de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, fechado el 1 de mayo de 1987, revela que el asesinato de Orlando Letelier en 1976 fue ordenado por el propio Augusto Pinochet, en lo que pasó a la historia como el primer acto terrorista de un gobierno extranjero en Washington. El documento agrega que Pinochet realizó diversas maniobras para obstruir la investigación respecto al atentado para proteger su presidencia. A 45 años del golpe militar contra Salvador Allende, Chile conserva la constitución política redactada por Augusto Pinochet y tiene en la presidencia a un defensor de su legado. Los tribunales chilenos mantienen abiertas unas 1.300 causas por crímenes cometidos en los 17 años de dictadura, con unos 800 funcionarios civiles y militares procesados o condenados. De ellos, solo 70 están privados de libertad.
Y en un día tan cargado de historia, de memoria, de exigencia, de justicia, de cero impunidad, ¿quiénes luchan para que esto sea así por esta jornada? De esto hablamos con Francisca Castillo desde Santiago. Francisca, buenas noches. Ahí te planteo la pregunta. ¿Quiénes luchan? ¿Quiénes estuvieron, por ejemplo, en esta concentración que se anunciaba más temprano y que terminó en la noche? ¿Cómo estás, Tatiana? Bueno, efectivamente existen hoy acá en Chile organizaciones sociales y movimientos políticos que se aferran a la idea de, a pesar de las condiciones que ofrece el sistema chileno y el Estado chileno, se aferran a la idea de seguir luchando por la memoria y contra la impunidad que existe hoy día acá en Chile. Efectivamente, a raíz de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, hoy se realizaron actos conmemorativos en el centro de Santiago, particularmente en Villa Francia, una población en Estación Central, una de las comunas de la región metropolitana donde residían los jóvenes asesinados en 1985, hablamos de los hermanos Vergara Toledo, una concentración que se realizó hace pocos minutos y que marchó hacia el lugar donde ambos hermanos fueron asesinados para instalar por primera vez una placa conmemorativa en su nombre. En ese lugar se concentraron organizaciones sociales, algunos movimientos políticos, pero sobre todo familiares y amigos de ambos hermanos que hoy día continúan luchando y haciendo frente a la impunidad que existe en Chile. También hemos podido ver, a propósito del debate que existió hace poco tiempo por el no cierre del penal Punta Peuco, esta cárcel especial para los genocidas en Chile, hemos podido ver la lucha constante de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, que no tan solo han levantado la demanda del cierre del penal Punta Peuco, sino también de una serie de necesidades hoy día que se necesitan para terminar con la impunidad en el país. Hablamos de avanzar de aquellos procesos judiciales que están detenidos y que mantienen en libertad hoy día, actualmente, a los genocidas de la dictadura de Augusto Pinochet. También demandas que apuntan a terminar con los beneficios carcelarios que aún gozan también para poder saber dónde están los secretos de Estado, secretos de la llamada familia militar, de los que todavía no se sabe nada y es una deuda pendiente, sobre todo del Estado en Chile. Sin duda es una lucha que va a continuar, particularmente ahora que asumió un gobierno de derecha, donde precisamente el ministro de Justicia y Derechos Humanos fue un fiel defensor de la dictadura de Augusto Pinochet y hoy está a cargo de estos procesos, está a cargo de seguir adelante con las acciones judiciales contra los genocidas, un panorama bastante desalentador para las agrupaciones de derechos humanos, pero que no pierden la fe. Por ejemplo, continúan marchando alrededor del Palacio de Gobierno todos los viernes con el fin de que el Estado escuche la demanda por cerrar Punta Peuco, tal como lo vimos en el gobierno de Michelle Bachelet. Va a ser algo que vamos a ver en este gobierno también y sin duda queda mucho por delante. Esta fecha sin duda es representativa para todas estas organizaciones y sirve para instalar nuevamente en el debate en Chile, que a veces se olvida, que a veces queda minimizado, sobre todo por los medios de comunicación que estigmatizan y criminalizan a aquellos jóvenes combatientes. Sirven para volver a instalar dentro del movimiento social toda esta lista de demandas que aún están pendientes por parte del Estado en Chile y sin duda va a seguir un camino largo hasta que se consiga la verdad y justicia para estas familias. Tatiana. Prohibido olvidar, sin duda, es una consigna que hemos escuchado y que permanece. Gracias, Francisca. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Nos ayuda para ello Ulises Gallardo. Él es historiador, magíster en Historia Latinoamericana, es expreso político, nos acompaña también desde Santiago. Hola Ulises, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ustedes por solicitar mi ayuda. Hay algo que sorprende muchísimo en términos de memoria histórica porque parece o una contradicción o un hecho intencional. Allí quiero preguntarte tu reflexión. Es el Día del Joven Combatiente. Algunos medios o incluso lo han dicho, el Día del Delincuente, del Joven Delincuente. ¿A qué se debe esto? Vamos a profundizar en algo que resulta tan fuerte, porque así lo hemos visto durante esta jornada en medios de comunicación. ¿Aló? ¿Sí?
Sí, Ulises. Ya, parecía que se había cortado. No, ¿escuchaste mi pregunta, Ulises? Sí, sobre la calificación de delincuentes. Bueno, eso es como podríamos decir ya es una costumbre instalada de los medios de los grandes medios de comunicación en Chile de descalificar las movilizaciones populares acusando de delincuencia y de violencia a los participantes. De hecho, la experiencia que tenemos es que siempre hay algunos grupos minoritarios que pueden tal vez provocar algún incidente, pero básicamente pensamos que esos incidentes surgen de la provocación de fuerzas policiales, incluso se ha demostrado de la infiltración de provocadores de la policía que han sido detenidos por los mismos manifestantes pacíficos y les han encontrado sus credenciales de la policía en sus mochilas, equipos de radiocomunicación, etc. Es decir, sí es verdad que aparecen de pronto pequeños grupos que distorsionan la imagen de la movilización, eso obedece más bien a una manipulación de parte de las fuerzas represivas. En realidad, la gran mayoría de las manifestaciones siempre han sido pacíficas. Cuando lo que hacen los medios es concentrar la mirada de las cámaras de televisión y el testimonio de los reporteros en terreno sobre los incidentes, olvidando completamente o dejando en la sombra las razones de la movilización, las consignas de los manifestantes, las causas de la situación que se produce. Eso es algo muy importante para profundizar. A ese punto quiero llegar del análisis, Ulises, porque son estos medios de comunicación que replican ese calificativo de delincuentes sobre un hecho tan profundo, tan doloroso, con heridas tan abiertas que hay en el país, y lo que vemos es que parece que este asunto realmente no les importara. ¿Es intencional? ¿Es un asunto casual? ¿Mejor no hablar de ello? ¿Cómo entenderlo? Yo creo que eso es cada vez más fuerte en la medida en que el asesinato de estos jóvenes en su momento se produce en un punto de alza de las luchas populares contra la dictadura. El año 84, las manifestaciones populares que habían comenzado a principios del 83 se habían repetido en varias ocasiones, y en el momento en que Mauricio Maigret es asesinado, en realidad todo un sector del oriente, de la zona poniente de Santiago, está siendo ocupado por barricadas y movilizaciones populares masivas. En medio de ese contexto es que se produce una acción de propaganda armada en que Mauricio Maigret es asesinado. Y es en recuerdo de esa acción y de ese crimen que al año siguiente se realizan otras actividades de protesta, en la cual mueren los hermanos Vergara y en la cual es asesinada también la compañera Paulina Aguirre. Ulises, ¿alguna expectativa de verdad, de reparación en este gobierno, en particular del gobierno de Sebastián Piñera, de avanzar en todas esas deudas pendientes de la dictadura? Bueno, la única razón para tener una mirada optimista sobre el tema de la impunidad de los criminales y de la falta de reparación por los crímenes cometidos es justamente el que el tema está siendo puesto en la mesa por la movilización popular. Es decir, durante muchos años el movimiento de víctimas y familiares de la represión en tiempos de dictadura puso su confianza en los gobiernos de la concertación y en la posibilidad de que estos sectores que en algún momento también estuvieron presentes en la resistencia irían a tomar las medidas necesarias. Ese voto de confianza en ese sector político se agotó con el tiempo, y las movilizaciones populares comienzan a partir podríamos decir, con mayor masividad, porque siempre hubo algún nivel, con mayor masividad con el primer gobierno de Bachelet del 2006, arrecian y se convierten en esa fuerza enorme que ahora se ve durante el anterior gobierno del presidente Piñera. Entonces, cuando el problema se instala como el problema educacional, como el problema de las pensiones de los jubilados, como el problema de la salud,
se instala porque hay una movilización popular que lo está instalando y que está exigiendo medidas. Entonces, el optimismo que podemos tener en la materia es que esas luchas populares sigan creciendo y sigan instalando estos temas y exigiendo respuestas del Estado. Sí, te entiendo. Quiere decir Porque entonces no que... vemos de ningún, Sí. no vemos de ningún sector político la disposición a resolver estos temas. Te entiendo. En jornadas como la de hoy, por ejemplo, aunque no es un hecho de carácter oficial, sí lleno de significado y hay concentraciones y hay actos simbólicos. Ahora, mi última pregunta desde la perspectiva del sistema judicial. Tengo algunas cifras para preguntarte cómo lo ven, si es realmente muy poco, qué tanto ha avanzado la justicia en términos también de verdad y de justicia. Tribunales chilenos mantienen abiertas 1.300 causas por crímenes cometidos en 17 años de dictadura. 800 funcionarios civiles y militares procesados o condenados, de ellos solo 70 privados de libertad. Ulises. Claro, el problema, una cosa es justamente la sanción a algunos criminales que fueron inequívocamente reconocidos como autores directos de las acciones mismas. Pero hay dos cosas que escapan y que nunca se han planteado. Una es que toda la masacre sirvió para instalar un modelo político y económico. Entonces hay responsables políticos, civiles, que no han sido tocados y que aún son parte del aparato de gobierno y del aparato de Estado en Chile. Eso por una parte. Lo otro es que no basta con solamente la detención y el castigo de los agentes ejecutores de los crímenes, sino que además hay una cantidad enorme de víctimas que fueron afectados por las torturas, por el asesinato y desaparición de sus familiares, que fueron afectados por la exclusión de toda posibilidad de trabajo, que fueron enviados al exilio y que no han recibido ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera un reconocimiento simbólico formal, en el sentido de haber sido combatientes por la democracia, de haber sido los verdaderos autores de la recuperación de la democracia. En la práctica se sigue se sigue hablando de la dictadura como de un gobierno militar o un régimen militar, como si fuera una institución legítima, y se sigue hablando de los casos de violencia como de situaciones excepcionales que obedecen más bien a situaciones creadas por los participantes, es decir, creadas por los miembros de la resistencia o creadas por algún exceso de algún funcionario, pero no como una parte esencial. El uso de la violencia es una parte esencial del proyecto de instalación del neoliberalismo, del nuevo modelo económico y político en Chile. Y eso se sigue ocultando, no se habla de ese tema. Claro, y además esa mirada militar para el caso de Carabineros sigue prácticamente igual. Si vemos, por ejemplo, cómo se reprimen las movilizaciones de los estudiantes universitarios. Ulises, gracias por ayudarnos a entender lo que significa este día para los chilenos que anhelan esta verdad y esta justicia. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a usted. Y regresamos a la mesa para compartir más información. Si ustedes quieren saber más acerca de esta fecha, tenemos aquí planteado en pregunta: ¿quiénes eran los hermanos Vergara asesinados en Chile? Dos jóvenes de la Villa de Francia, ubicada en Santiago, fueron asesinados hace 33 años por una patrulla de carabineros. Sin saberlo, Rafael Mauricio, de 18 años, Eduardo Antonio, de 20, Vergara Toledo, se convirtieron en símbolos de una lucha contra el régimen militar de Augusto Pinochet. Es por ello que este jueves, como cada año, se celebra el Día del Joven Combatiente. Ahí tenemos la información completa, si ustedes desean saber más acerca de ello. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia a Perú. La Fiscalía formaliza la investigación contra congresistas involucrados en la compra de votos para evitar la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Entre los llamados a declarar por los llamados Kenji Videos o Kenji Audios está el propio Moisés Mamani, encargado de publicarlos, de enviarlo a medios de comunicación. Tenemos información, tenemos el análisis en Es Noticia.
En Noticia Perú, la crisis política continúa. Los congresistas involucrados en el escándalo de los Kenji videos que detonaron la salida de PPK de la presidencia tendrán que rendir cuentas ante la Fiscalía. Entre tanto, la investigación sobre el expresidente PPK por su vinculación con hechos de corrupción avanza. En las últimas horas se habrían encontrado documentos en su residencia que prueban su relación con la empresa Odebrecht en Perú. La Fiscalía del Perú anunció este miércoles que iniciará una investigación preliminar contra los políticos involucrados en los videos que muestran a partidarios del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en la supuesta compra de votos para evitar que fuera destituido por el Congreso. A través de un mensaje en Twitter, el Ministerio Público informó que los legisladores que serán investigados son Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, así como el exministro Bruno Yufra por el delito de cohecho impropio y otros en agravio del Estado. Se dispuso también que el parlamentario fujimorista Moisés Mamani brinde su declaración testimonial la próxima semana cuando inicie el proceso por ser quien grabó las conversaciones difundidas el pasado 20 de marzo por miembros de Fuerza Popular en las que los mencionados congresistas intentan presuntamente sobornarlo a cambio del otorgamiento de obras públicas para que Mamani no apoyase la salida de Kuczynski en un segundo proceso de destitución en el Congreso. ¿Qué más? Almuerzo con el presidente de la República y te va a decir, 5 chambitas o 3 chambitas de gente, vas a manejar la mesa, vas a manejar El señor Aragón, gerente general de Sucamet, nombrado en la presidencia del Consejo. Antes que vaya, llámame. Del proyecto Cuyano, usa el director de PCI. El director de El 26 de marzo, la Contraloría peruana ya había solicitado abrir una investigación a los congresistas, mientras el procurador anticorrupción, Amado Enco, pidió a la bancada de Fuerza Popular entregar el total de los videos y audios grabados sin editar, a lo que no ha recibido respuesta. La víspera, Mamani aseguró que tiene en su poder otra grabación en la que dialoga con PPK y amenazó con difundirla si el exmandatario y el exministro Yufra no hablan con la verdad. Sin embargo, no se ha vuelto a pronunciar. Por su parte, Kenji Fujimori dijo que iba a declarar como testigo en los casos que sea necesario para demostrar quiénes son realmente los corruptos. Los Kenji videos generaron una crisis política que no paró con la renuncia de Kuczynski el pasado 21 de marzo. PPK tiene prohibido salir del país mientras es investigado por la Comisión Lavallato por otros hechos de corrupción. Este jueves, el medio de comunicación local La República publicó que en un allanamiento a la residencia de Kuczynski, la Fiscalía encontró documentos que prueban la hipótesis de que el expresidente intercedió a favor de la constructora brasileña Odebrecht a través de las empresas Westfield Capital y First Capital Inversiones, así como su cercana relación con el exrepresentante de la firma brasileña en su país, Jorge Barata. Además, probarían que PPK cobró por trabajos de asesoría aún después de haber dejado la Secretaría de Estado. Más información a esta hora desde Perú, desde Lima, con nuestro corresponsal Jaime Herrera. Jaime, buenas noches. 2 preguntas para ti en este momento. La primera, ¿qué más se sabe con esta información que se ha publicado en medios locales hace muy pocas horas sobre una mayor cercanía entre el representante Odebrecht en Perú y Pedro Pablo Kuczynski? Hola Tatiana, ¿qué tal? Te saludo desde Perú. En efecto, lo que se ha conocido últimamente es que la Fiscalía, cuando allanó las viviendas de Pedro Pablo Kuczynski, tanto en San Isidro como en Cieneguilla, habría encontrado algunos documentos que ya, digamos, acercan más a la verdad, y es esta que Kuczynski, cuando estaba relacionado con el Ministerio de Economía y el primer ministerio del Perú, además seguía realizando acciones con su empresa Westfield, la empresa unipersonal, y con First Capital, una empresa que tenía con su socio Gerardo Sepúlveda en Chile. Pero él dijo en todo momento que no conocía de las operaciones que se realizaban porque él había renunciado o por lo menos había dejado la administración de estas empresas a su socio. Sin embargo, el tener documentación que da cuenta de que él habría tenido esa relación, de que habría cobrado directamente esos recursos, obviamente desmiente todo ello. Así que lo más probable es que Pedro Pablo Kuczynski en los próximos días pueda ser llamado a comparecer. Asimismo, tal como lo habías manifestado ya en la nota anterior, el congresista Mamani, el que justamente grabó a los allegados de Kuczynski tratando de comprar votos para evitar su vacancia, ha dicho efectivamente que tiene este video. Él no ha querido mostrarlo, no ha querido publicarlo, pero ahora es la Fiscalía la que lo está
conminando, lo está llamando para que entregue todos los documentos y videos, así como audios, sin editar, para que así se conozca de manera plena qué es lo que ocurrió en ese momento. Recordemos que a los congresistas o los congresistas allegados a Kuczynski ofrecían al congresista Mamani obras, pero además le hablaban de temas de corrupción. Le decían que por cada obra podía él ganar el 5% de comisión. Obviamente hablaban de corrupción, hablaban de pagos para ejecutar esas obras y que podría evidentemente afectar la ejecución de estas, porque estos dineros iban a los bolsillos de quienes estarían obviamente intercediendo por las obras. Es más, se escucha a un representante de la SUCAMEC, de una dirección del Ministerio del Interior, dando a conocer cómo son los pasos para poder acceder a esos recursos que provenían de la corrupción. La situación se viene bastante complicada para Kuczynski y también para los congresistas aliados y allegados de él. Se trata de Kenji Fujimori, Guillermo Boncángel y Bienvenido Ramírez, quienes no solamente van a tener que comparecer ante la Fiscalía, sino que además también van a tener a partir de la semana que viene enfrentar un proceso de desafuero. Ya el presidente del Congreso ha dado a conocer que ellos van a ser llamados para comparecer primero en la comisión investigadora y luego en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que lo que va a probablemente plantear es que estos congresistas sean digamos, expulsados del Congreso por una temporada, pero además podrían ser inhabilitados para ejercer cargo público hasta por 10 años. Esto realmente sería bastante complicado para Kenji Fujimori, sobre todo porque él tenía aspiraciones políticas y obviamente esa podría ser, podría ser su final en la política, Tatiana. Particularmente para el fujimorismo, eso hay que analizarlo, será en minutos. Brevemente te pregunto, Jaime, esos videos donde dice Mamani que sí los tiene, pero que no los ha entregado a la Fiscalía, pero que tampoco fueron enviados a medios de comunicación, ¿realmente existen? ¿Él ha dado alguna luz al respecto o sería más del show, del chantaje que se promovió durante esos días? Bueno, en realidad él lo ha dicho no en una, lo ha dicho en varias oportunidades. En un principio dijo que efectivamente también grabó a Pedro Pablo Kuczynski, luego dijo que sí existían estos videos y que se los había entregado a su vocero Daniel Salaverry. Pero hay que tener un poco de la correlación de los hechos. Primero, Mamani se reúne con los congresistas allegados a PPK, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Boncángel. Estos le ofrecen estas obras, ofrecen, digamos, interceder para que en la comisión de presupuesto se le adjudiquen estos recursos para ejecutar esas obras. Luego él habla con el supuesto intermediario entre el Congreso y el gobierno, que era el ministro Bruno Yubra, que durante una conversación que se ha sido difundido, lo cita para que a las 7 de la noche de ese día se reúnan con Pedro Pablo Kuczynski. Esto en la casa de Kuczynski, en San Isidro. Habla precisamente de la reunión en esa vivienda y quedan para las 6:30 de la tarde encontrarse en el ministerio y luego dirigirse a la casa de PPK. O sea, de hecho esa reunión existió y lo que no se sabe es que si en efecto él grabó esa reunión. Por lo pronto, esta, tal como lo has dicho, no ha sido publicada, no se ha dado a conocer, pero evidentemente ya hay una presión de la Fiscalía y también de la Comisión del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que esto se haga público, porque de revelarse pues que Pedro Pablo Kuczynski esté involucrado en estos actos de corrupción y de prebendas, definitivamente sería algo que agrave su situación y hasta podría llevarlo a la cárcel. Claro, esa sería sin duda que la prueba reina. En todo caso, queda en manos de la Fiscalía. Gracias, Jaime. Buenas noches. A ti, Tatiana. Gracias. Muy buenas noches. Voy con el análisis. Carlos Monge es investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de Perú. Nos acompaña también desde Lima. Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, viendo los videos en esta conversación que tenía de hace solamente segundos con nuestro corresponsal, uno no puede dejar de recordar años atrás, la época en que Fujimori era el presidente de este país y apareció el gran escándalo de los videos que vinculaban también a altos funcionarios de su gobierno. ¿Por qué crees que se repite este tipo de historias? ¿Serán ciclos que se dan en el Perú, en el país? Yo creo que este es un estilo de hacer política que no sé si inventaron, pero al cual la dupla de Fujimori y su asesor Montesinos
le dieron mucha fuerza. Este clientelismo desde la cúpula del poder, comprando medios de comunicación, comprando funcionarios y en este caso comprando parlamentarios. Eso es algo que se hizo mucho durante los 90 y una parte de los famosos Vladivideos, porque el otro componente era grabarlo todo para poder chantajear a los participantes. En los Vladivideos se puede ver cómo se compran con bolsas de dinero medios de comunicación y cómo se compran parlamentarios para que tuerzan su orientación. Esto, al parecer, se impregnó en la cultura política y ha sido cosa común durante ya toda la década del 2000, digamos, y esta primera parte, o ya casi 2/3 partes de la década del 2010, ¿no? Es así como funciona la cosa. La mayor parte de los parlamentarios ahora no son en realidad propiamente militantes de un partido que ingresan por una convicción ideológica y programática. En el propio Fuerza Popular la enorme mayoría son invitados y claro, les atrae mucho la idea de tener cercanía con el Ejecutivo, de poder participar en la inauguración de las obras, de aparecer ante la población como quienes han gestionado esas obras y entonces esto funciona así. También se ha denunciado en su contraataque, Kenji Fujimori ha denunciado que muchos parlamentarios de Fuerza Popular se han beneficiado de la misma manera de asignación de recursos directamente de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí lo que ocurre es que se aprueba el presupuesto de la República y se deja un margen sin asignar. Y ese margen después es asignado discrecionalmente por el Ministerio en una relación directa con los parlamentarios. Mira, dime, necesito tu apoyo en el Congreso para tal cosa, qué obra necesitas para tu pueblo, que tú hayas ofrecido en tu campaña y que tú puedas inaugurar, ya perfecto, eso lo asignamos a través de el mecanismo de ampliaciones presupuestarias, ¿no? Claro, entonces, eso había, viene de largo. sí, esto había sucedido en los últimos años, lo que pasa es que no había sido grabado y usado en un momento absolutamente coyuntural de esta situación tan compleja que ya vivía el país, en particular el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero además quiero preguntarte, me hablas de Kenji Fujimori, es una de las figuras más visibles de la política del país. ¿Cómo incidirá en este sector del fujimorismo después de que se divide de Keiko Fujimori de cara a lo que él aspiraba a tener mayor presencia política en el país? Bueno, es difícil todavía decir. Digamos, en el muy corto plazo, Kenji Fujimori le estaba ganando la partida a su hermana Keiko. Le quitó primero 9 parlamentarios que constituyeron con él un bloque, luego le quitó un grupo más y parecía que él se proyectaba como la figura emergente y alternativa que desplazaba a Keiko del liderazgo del movimiento fujimorista, porque además cuenta con el apoyo de su papá y de la vieja guardia del fujimorismo. El contraataque de Keiko ha sido brutal, como son las guerras entre las mafias, ¿no? Le ha metido un topo, un infiltrado, que es este congresista Mamani, que se ha dedicado a promover este tipo de reuniones, ofreciéndose como alguien posible de ser comprado para grabarlas y sobre esa base hacer la denuncia que ha hecho, y al parecer tiene algún video adicional que involucra directamente al presidente PPK. Entonces, esto de los Kenji videos en realidad es el contraataque de Keiko, y es un contraataque muy fuerte porque esto puede terminar en el desafuero de estos 3 parlamentarios, ¿no? Keiko y sus 2 segundos, Bocángel y Ramírez, en su inhabilitación para cargos públicos por 10 años, lo cual lo sacaría definitivamente de las próximas 2 carreras presidenciales y con eso lo mata políticamente, pero puede terminar en la cárcel también porque acá hay delito tipificado en el Código Penal. Entonces el contraataque de Keiko ha sido muy fuerte. Ahora Kenji no se queda atrás y él públicamente se ha ofrecido a ser testigo en las investigaciones de la Fiscalía contra Keiko y Fuerza Popular por lavado de activos en el financiamiento de su campaña electoral. Incluso se rumoreaba que se ofrecía como colaborador eficaz, ¿no? Aportando pruebas concluyentes respecto de los niveles de corrupción en el manejo de las finanzas de Fuerza Popular. Pues como digo, en el
Corto plazo Kenji iba ganando y en el cortísimo plazo Keiko le ha metido un contraataque feroz, digamos, pero a su vez el contraataque de Kenji puede ser demoledor contra su hermana si es que efectivamente hace esto que ha anunciado que él está dispuesto a hacer. En todo caso, es el fujimorismo que se está autodestruyendo, como se destruyen las mafias o como se han destruido históricamente los imperios cuando no queda clara una línea de sucesión y los aspirantes a herederos se matan entre sí. Ese es el escenario. Más adelante habrá que estar muy pendiente, Carlos, de cómo actúa la Fiscalía y también qué paso se da desde el Ejecutivo para tratar de poder atender poco a poco esta profunda crisis institucional con el nuevo jefe de Estado. Muchas gracias, Carlos, por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí está, bueno, la información a la que les hacemos sin duda seguimiento la próxima semana, como lo decía Jaime Herrera, nuestro corresponsal en Lima. El Congreso decide si hará en plenaria el desafuero de esos 3 congresistas, uno de ellos totalmente visible, Kenji Fujimori. Vamos a estar pendientes de ello con el análisis respectivo. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia América Latina, nuestra región, con una Semana Santa de homilías, de procesiones, de ritos, de pagos de promesas para los católicos. Desde el Vaticano, el Papa Francisco llama a su feligresía a unirse en oración a los curas, a ser predicadores callejeros como Jesús. Pero pese a todo ese esfuerzo de la Iglesia en esta región, incluido un Papa argentino, el catolicismo en la región va en declive. Hay estadísticas que dan cuenta de ello, se las presentamos y las analizamos al volver en El Noticia. En Noticia América Latina, esta semana la región conmemora una de las fechas más tradicionales para los católicos. Homilías, procesiones, misas, ritos, pagos de promesas, todo esto llena los templos la Semana Mayor o la Semana Santa. Desde el Vaticano, les decíamos en titulares, lo recordamos, el Papa Francisco llama a toda la feligresía, y por supuesto, no solamente en América Latina, en el mundo, que se una en oración a los curas que prediquen en la calle. Pese a todo ese esfuerzo de la Iglesia, nos preguntamos, ¿el catolicismo sigue siendo la mayor fuerza religiosa de la región? Vamos a ver por qué no. Son 7 días durante los cuales los cristianos católicos de la región conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Comienza el Domingo de Ramos para recordar cuando Cristo fue aclamado por los judíos y termina el Domingo de Resurrección, cuando resucitó de entre los muertos. Este miércoles, en la audiencia general desde la Plaza de San Pedro en Roma, el máximo jerarca de la Iglesia Católica animó a vivir intensamente la Semana Santa e hizo un especial petitorio. Les quiero pedir una cosa, que cada uno de ustedes, así como hacen tanto barullo lindo, tengan el coraje de ir a confesarse en estos días. Hagan una buena confesión. Además, animó a la feligresía a despojarse del hombre viejo para vivir como hombres resucitados que hacen del mundo un espacio nuevo para ser mejores. De manera tradicional, los pueblos latinoamericanos conmemoran la llamada Semana Mayor, a la cual agregan una cuota de sincretismo de acuerdo a las tradiciones y costumbres de cada país. La mayoría de estos pueblos se confiesa católicos. Sin embargo, un reciente estudio publicado por la Corporación Latino Barómetro hace un muestreo de la situación del catolicismo en América Latina. Entre los países donde más del 50% de su población se declara católicos están Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En Chile y Uruguay, el 40% se declara atea o agnóstico y tiene la misma proporción de católicos.
En Guatemala, Honduras y Nicaragua, más del 40% se declara evangélica y menos del 40% católicos. En América Latina, el mayor crecimiento no católico lo ha tenido el protestantismo cristiano, que llega al 25%. Si bien es cierto que la mayoría de los pueblos latinoamericanos profesan el catolicismo, la Iglesia ha sufrido un fuerte éxodo de sus feligreses hacia otras formas de fe. Las constantes denuncias y escándalos de pederastia y corrupción que han salpicado a pequeños y altos jerarcas católicos son razones por las cuales muchas personas buscan satisfacer sus necesidades espirituales en otros espacios. La religión católica fue insertada por los conquistadores españoles y portugueses en América Latina y era la única religión permitida. Los habitantes originarios fueron obligados a abandonar sus formas de culto y tradiciones prehispánicas. Tenemos el análisis, para ello nos acompaña Juan Raúl Ferreira, analista internacional, está con nosotros desde Punta Cana, Uruguay. Hola Juan Raúl, buenas noches, bienvenido a Noticia, ¿cómo está? Buenas noches, un gran gusto estar con ustedes nuevamente y estaba escuchando atentamente este análisis que, bueno, simplemente responde a la realidad. Es decir, las relaciones, las iglesias evangélicas, el carismatismo, la milagrería, ven acá que vas a tener más plata, ven acá. Es también una expresión, obedece a muchos errores de la Iglesia Católica, pero es también una expresión del consumismo llevado al mundo de la fe, como lo vivimos en otros órdenes de la vida. Pero claro, la Iglesia es una institución jerárquica, muy rígida, pero que también en cada país se manifiesta de una manera distinta. Acá en Uruguay, yo estaba escuchando la cifra, nosotros tenemos la Iglesia separada del Estado desde 1865. Entonces, a un uruguayo no concibe esa mezcla de la Iglesia queriendo meterse en el poder del Estado y hasta en política, como hemos visto unos días pasados. Yo tengo la impresión de que es una mezcla de factores. Sin duda, los casos de pediatría han causado un daño tremendo a la imagen de la Iglesia Católica. Deben de haber tenido muchísimo que ver con el retiro del Papa Emérito, del cual nunca más se dijo nada, pero que había protegido a muchos de estas figuras. El Papa Francisco arrancó con una política muy dura, metiéndole fuerte el diente al tema, pero en Chile tuvo sus problemas con algunos de los denunciantes. Tuvo también el coraje luego de reconocer que se podría haber equivocado e iniciar una investigación contra el obispo que él mismo había defendido, que fue determinante en el fracaso desde el punto de vista proselitista, llamémosle, del viaje del Papa a Chile, en gran contraste con su visita a países como México, Brasil, con una gran y fuerte tradición católica. Yo también creo, voy a decir algo muy polémico, pero bueno, el análisis es eso. Yo también creo que este es un papa que no mide muchos costos. Si no hubiera ido a Chile, hubiera ido solamente a países donde el éxito popular hubiera estado asegurado de antemano. No es solamente un reclutador, como suelen ser muchos obispos, arzobispos, que incluso en sus posiciones políticas, en la interna de sus países, muchas veces tratan de arrimarse a posiciones que les pueden significar mayor feligresía. Pero en todo caso, Juan Ramón, no podemos dejar de lado que, sin duda, una de las razones por las cuales Jorge Mario Bergoglio fue electo el Papa Francisco tiene que ver con esto, porque la migración de la feligresía católica, particularmente en América Latina, como en ninguna otra parte del mundo, en los últimos 20 años era impresionante. Ahí están las cifras de la Comisión Episcopal para América Latina. La pregunta es, ¿qué tanto ha logrado esto o por lo menos lo ha contenido? Yo no sé cómo por ahora no creo que se pueda medir un resultado positivo. Sé que ha cambiado el rumbo de la estrategia. Si la estrategia ya no es apelar a vénganse a nuestra iglesia que es mejor, competir con los evangélicos, es que los problemas reales de los pueblos pasen a ser los problemas de sus obispos. Él quiere, para decirlo muy literalmente, una iglesia de sotanas más embarradas. Él mismo con algunos gestos, como los
negarse a utilizar los zapatos esos de seda que utilizan los papas, se ha bajado del pedestal y le ha pedido a sus obispos que sean pastores con olor a oveja. Ahora, muchas veces en cada país esto se interpreta de una manera distinta. Hace pocos días escuchábamos desde todas partes del mundo obispos de Venezuela tomar partido en forma proselitista. No es esa la actitud del Papa Francisco. Muchas veces debe ser difícil en una institución, es la multinacional con más sucursales del mundo. ¿En qué pueblito sobre la tierra no hay una capilla, no hay un párroco, no hay un sacerdote? Ahora, no responden todos a una línea homogénea y es muy resistido. Bueno, yo fui embajador en Argentina unos años y me tocó conocerlo allí cuando él era cardenal, y su sucesor en Buenos Aires es alguien que no está de acuerdo con las posiciones del Papa Francisco. Y muchas veces sufre enfrentamientos de este tipo dentro de la misma curia romana. Entonces, yo creo que él fue elegido por eso, sin lugar a duda. También fue elegido para tratar de sanear la Iglesia de los grandes pecados visibles que eran la banca del Vaticano y el tema de la pediatría. Yo, en algún tiempo que viví en Estados Unidos, el Papa Ratzinger, siendo cardenal, iba a decir que todo el tema de la pediatría era una gran farsa para desprestigiar a la Iglesia Católica. No es la actitud de este Papa. Ha cometido muchos errores. En Chile lo cometió, pero los asume y eso lo humaniza de alguna manera. ¿En qué va a determinar esto? ¿En la cantidad de feligreses? No sé, creo que hay que esperar todavía, pero creo que es una apuesta a muy largo plazo. Por ejemplo, una de las causas de la pérdida de feligresía también ha sido la falta de vocaciones religiosas, y una de las causas de eso es el celibato sacerdotal. Sin embargo, el Papa ya ha dicho que va a ordenar sacerdotes casados y que en una primera etapa los va a asignar a parroquias lejanas, en poblaciones pequeñas donde hace falta que haya una voz espiritual y que en este momento no hay sacerdotes. Pero ese es un paso gigante para la Iglesia Católica en términos históricos. Y en otro orden de cosas, por ejemplo, cuando se le pregunta de regreso de uno de sus primeros viajes sobre el matrimonio igualitario y si él estaba dispuesto a perdonar, él dijo: ¿y yo quién soy para juzgar, ni perdonar, ni absolver a una persona por su opción sexual? Imagínense, hace 15 años eso dicho por un papa era inimaginable. De todas maneras, creo que el desprestigio en que ha caído la Iglesia por estos dos temas fundamentales, sí, pediatría y negocios irregulares con la banca, el alejamiento de la jerarquía eclesiástica de sus ovejas. Los pastores se alejaron del rebaño. Por eso es que nos preguntamos, Juan Ramón, por eso preguntamos, y lo tenemos precisamente en el insert en pantalla, si se trata de una cuestión de fe. Es que es algo mucho más profundo. El Vaticano como una institución... Yo creo que es algo... Es algo que es mucho más profundo. El Vaticano como institución, entre otras cosas, con una visión profundamente política, así no lo parezca. Lamentablemente se me acaba el tiempo. Brevemente te escucho lo que me querías decir y te despido. No, simplemente eso, que eso es así, son muchas las razones. No hay menos fe en el mundo que la que había antes. Hay menos cantidad de gente que manifiesta su fe a través de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está iniciando un largo y difícil camino por reconocer y reparar esos errores. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes, nos despedimos, les decimos buenas noches, será hasta mañana porque cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales aquí en @ennoticiatelesur, @TatianaTelesur. Otro hecho fue noticia durante esta jornada, los dejamos con esas imágenes. Hasta mañana.